Me avisa. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Una vez más nos encontramos para un conversatorio, que este conversatorio es el cierre de este año que iniciamos en agosto con los conversatorios y este es nuestro último del 2020, con muchas gratificaciones, muchas semillas nuevas, mucha fuerza comunitaria en este proyecto que se va gestando solo, pero con la fuerza de muchísimas personas y también la fuerza de las ancestras que nos acompaña, que nos moviliza para encontrarnos desde unos lugares donde podamos acercarnos a ellas también, donde podamos conocerlas y comprenderlas. La luna de hoy es una luna con eclipse, entonces los eclipses nos pueden traer ciertas nubosidades, se dice, pero que esas nubosidades son para que nos replanteemos, para que reenfoquemos lo que es prioridad en nuestra vida, lo que queremos sembrar, lo que queremos eso, priorizar. Y entonces la luna de hoy está eclipsada en la constelación de Sagitario, que es una constelación que es expansiva, que nos invita a abrirnos a nuevas ideas, a nuevas creencias, nuevas experiencias y también aproximarnos a esa conciencia superior de ver desde allí, desde lo más amplio de la conciencia. Entonces, tener nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto para lo nuevo y también pues para soltar viejas creencias, que yo creo que en esto hay una gran relación con nuestro conversatorio de hoy, porque es eso también, es abrirnos a versiones de la historia no oficiales, a hallazgos e interpretaciones no comunes en la historia oficial y en los espacios institucionales de educación más tradicionales, tampoco en las iglesias, tampoco en distintos escenarios oficiales, pero que son vestigios de una gran tradición que actualmente y bajo el lente de investigadoras e investigadores se aproximan a estas comprensiones y a muchos vestigios, así como culturas vivas que lo siguen viviendo y experimentando en carne. Cuando Ana Cristina nos propone este tema que nos propone dos, y yo remito rápidamente con relación al miedo al poder femenino porque estuvimos reflexionando mucho esto en el primer módulo, al tema de las mujeres con autoridad, que son ese peligro en las sociedades patriarcales, porque no son las mujeres sumisas ni los hombres sumisos, pero en especial las mujeres que detentan algún poder, algún grado de autoridad son, digamos, las figuras más peligrosas y las que terminan invisibilizándose o, en el caso mitológico, demonizándose. Hay dos referentes en la mitología, uno es Metis y el otro es Lilith, que ambas fueron primeras compañeras de Metis de Zeus y Lilith de Adán, y ambas fueron eso, invisibilizadas, engullidas. En el caso de Metis, que la vimos en el segundo, no mentira, en este tercer módulo vimos cómo ella representa el consejo sabio y Zeus la engulle. Entonces, esa forma patriarcal de subsumir y de anular. Y Lilith pues se convierte en un demonio cuando dice, hasta aquí un momentico, yo no quiero ser dominada. Entonces, pues bueno, hoy vamos a reflexionar muchos temas preciosos, todo lo que tiene que ver con nuestra matriherencia, nuestros legados, nuestros valores desde el punto de vista del femenino. Y nos sentimos muy agradecidas con la presencia de Ana Cristina porque es una apasionada investigadora y entonces nos va a nutrir muchísimo de nuevos elementos, de nuevos aportes que esperamos den nuevos florecimientos en nuestro espacio, en nuestras conciencias, en nuestra relación con el femenino, con las mujeres y con la madre, o las madres. Y yo quisiera decir que aunque no conozco a Ana Cristina personalmente, solo la vi en una oportunidad,
he tenido el acercamiento a ella también de manera íntima a través de una de sus hijas, que conozco a las dos, pero a una de sus hijas, que es Florencia, que nos acompaña un ratito hoy acá, y que con Flo ha sido una relación de hermandad. O sea, para mí Flo es mi hermanita de mi corazón, y de hecho cuando nos conocimos esa fue la sensación, y hasta el día de hoy seguimos cultivando esa hermandad profunda. Entonces, cuando estaba pensando cómo voy a presentarla, yo decía, es que si ella es la mamá de mi hermana, es mi mamá también. Y suena así, ¿verdad? Gracioso. Y en el fondo es tan verdadero porque hay un tejido único, ¿verdad? Que nos une como humanidad. Y en el tema de la madre, que es el origen de todas, y a nivel simbólico está esa gran madre, esa gran ancestra que nos pertenece a todas. Entonces, pues muy bienvenida, Ana Cristina. Gracias a Flo y a todas las hermanitas que nos regala el camino. Y muy especial también gracias a María Fernanda, que hoy desde el aula virtual nos va a estar acompañando en el chat con las preguntas que existan o los comentarios y así. Entonces también muchas gracias, María Fernanda, y Ana Cristina, todo el espacio es tuyo para que nos relates desde tu perspectiva Bueno, todos estos hallazgos. primero que todo, muchas gracias y muchas gracias a mi amada Flo, porque yo sé que fue a través de ella que se hizo el contacto. Hay muchas cosas que nos unen a Flo y a mí, muchas afinidades que van más allá de ser madre e hija, ¿verdad? Y eso es maravilloso, cuando además de que es una hija, nos conectamos casi inmediatamente, intuitivamente en tantas cosas. Y eso es un regalo del universo. Y entonces, gracias a todos ustedes también. Bueno, yo tengo que leer porque mi pavor es que del miedo se me haga un hueco en la mente y de pronto no sepa qué era lo que iba a decir. Entonces, el antimiedo es esto. Entonces voy a leer y vamos a comentar también. Pero es que tengo que empezar definiendo, porque es un tema muy antropológico. Si yo hablo de culturas matrilineales, matrilocales, matrilineales, duolocales, bilineales, primero tengo que explicar. La cosa es así. Los antropólogos, para definir la estructura de una sociedad, se fijan en dos cosas. Uno, sus reglas de filiación, es decir, por qué lado se transmite la parentela. Por ejemplo, nosotros somos patrilineales, bilineales. Reconocemos como parientes los hijos del padre y la madre, pero somos patrilineales en el sentido de que llevamos primero el apellido del padre. Y además de ser patrilineales, bilineales, somos patriarcales, pero de eso hablaremos después. Pero hay y hubo, algunas han desaparecido porque algunas están en situación frágil, porque están, digamos, rodeadas de un mundo patriarcal muy avasallador. No es el caso de Indonesia, pero es el caso de la India. Hay sociedades que reconocen solo un lado. Por ejemplo, las sociedades matrilineales, en la que los hijos son hijos solamente de la madre. Imagínense, el padre no se reconoce como pariente. Por eso, esas reglas no tienen que ver con la genética, son reglas simbólicas, a partir del único universal humano que es el tabú del incesto. O sea, en toda sociedad humana tiene que haber un tabú del incesto. Algún grupo de mujeres o de hombres tiene que estar prohibido. Entonces, esta cuestión de ser matrilineal o patrilineal o patriarcal no es una cuestión biológica, no tiene nada que ver con la biología, tiene que ver con la cultura, la abstracción, el registro de lo simbólico. En Costa Rica tenemos un caso muy interesante, en ese sentido, un caso que casi nadie conoce, que son los y las matrilineales, matrilocales, bribri. Matrilineales quiere decir que solo reconocen parientes por la vía materna. El padre de una hija, de un hijo, no es pariente. Por lo tanto, ellos tienen un sistema de uniones, porque lo que ellos tienen no se puede llamar matrimonio. Y hay muchas sociedades en que esas uniones no pueden llamarse matrimonio, que es una construcción
totalmente patriarcal y occidental, en esas uniones, ellas tienen unas uniones que se llaman entre primos cruzados, es decir, que ellas se pueden casar con el primo hermano por el lado del padre. Se casan entre primos hermanos, pero por el lado del padre, porque por el lado del padre no son parientes. El papá no transmite parentela. Y eso es lo que les ha permitido seguir vivos como sociedad hacia hoy, porque no tienen que salir del clan, no tienen que salir de la sociedad a la sociedad exterior. Por ejemplo, los malecus se extinguen como sociedad porque no podían casarse entre ellos. O sea, podían casarse entre ellos, pero tenían que salir del clan. Y si el clan se iba acabando, tenían que ir más afuera del clan. En cambio, ellos, como se pueden casar entre primos, la sociedad se pudo quedar intacta porque no tenían que casarse con gente de afuera. No se puede usar el término matrimonio. Entonces se unen entre primos hermanos por vía paterna, que no son parientes. La gente cree que casarse con un primo hermano, por ejemplo, es pecado. Se ve mal en nuestras sociedades. O que les van a salir los chiquitos con cola de cerdo, como decía García Márquez, o mongolitos, como dicen aquí. Bueno, yo trabajé casi 4 años con las mujeres bribris de Suiri, de Coroma, de Amubri, y nunca vi un solo problema genético. Y se casan y tienen siglos de siglos, milenios tal vez, de casarse entre primos cruzados. Nosotros vivimos no solamente en una sociedad patrilineal bilineal, esto es que el apellido del padre va primero, pero se reconoce la filiación materna. En los países hispanos cuenta el nombre de la madre, pero al cabo de 2 generaciones se va perdiendo. Yo recuerdo, por ejemplo, el entrelazamiento de mis apellidos paterno-maternos, pero tiene un límite. Yo me llamo Ana Cristina, Rossi, Lara, Chavarría, Tomás, Monge, Fernández, Flores, Guardia, y ahí se me acabó. Pero van entrelazados los apellidos, pero llega un momento en que se pierde. En Brasil se puede usar como primer apellido el de la madre. Tengo 2 amigos que son hermanos. Uno se llama Gilberto López y el otro se pone de apellido de Castro, que es la mamá. Pero eso no quiere decir para nada que la sociedad brasileña no sea una sociedad patriarcal. En los países anglosajones, el nombre de la madre, y europeos, el nombre de la madre no solamente se pierde, sino que al casarse la mujer pierde su apellido y tiene que adoptar el del esposo, salvo que pida expresamente que desee conservarlo. Entonces, usa ambos y los une con una rayita. Vivimos además en una sociedad patriarcal que nos hace creer que todo el mundo es así. De hecho, estas otras sociedades no patriarcales de las que les quiero hablar, de las que ya he empezado a hablarles, han ido perdiendo terreno ante un patriarcado que las obliga a cambiar. Es el caso de las Bribri. Cuando yo salí de trabajar con ellas en el 95 y ya estaban empezando. Todo empezó porque se ganaron un maravilloso proyecto de Holanda que les daba dinero para sembrar, por ejemplo, banano orgánico, producir lo que ellos quisieran, exportar. O sea, era una gran alegría, pero al mismo tiempo, ellos, los bribris y las bribris, que se habían cuidado tanto de que la sociedad patriarcal no entrara, por ejemplo, prohibieron que se hicieran puentes. Ellos tienen 4 ríos que delimitan 4 valles y son 4 ríos maravillosos, que son el Coén, el Urén, el Teliri y el Lari. Y esos son sus 4 valles. Pero con la plata de Holanda entraron los hombres de afuera y empezaron a decirles a los hombres bribris, al verlos ¿qué es lo que pasa con las uniones bribris? Bueno, que las mujeres intercambian hombres entre esos 4 valles, por ejemplo. Las mujeres de Lari reciben hombres de Urén. Las mujeres de Urén reciben hombres de Coén. Y así se hace el círculo entre los 4 valles.
Entonces son los hombres que llegan a vivir a la casa de las mujeres y sus hermanos. Y entonces son uniones muy libres. Y cuando la mujer está cansada, le dice, papito, va jalando. ¿Y a dónde se devuelve el hombre? Se devuelve a su matriclán, a su matriterritorio. Entonces, la mujer tiene una libertad para volver a unirse con otro hombre. ¿Por qué? Porque la filiación paterna no importa, no está ese asunto de que, ay, le tuvo un hijo a tal y le tuvo un hijo a tal. No, los hijos son de ella, porque el padre no transmite parentesco. Entonces eso les da una libertad increíble. Yo recuerdo la primera vez que me encontré con ellas, yo no sabía de su estructura. A mí, yo trabajaba con el antropólogo Marcos Guevara y nunca me explicó. Dejó que yo me diera el golpe. Bueno, fue una buena táctica, porque yo me encontré con ellas y andaban con botas colibrí y el machete al cinto. Y lo primero que yo les pregunto a ese grupo de mujeres de Suiri, todas bien organizadas, eran como 15, 16, ¿en la tierra de quién van a sembrar? Porque ellas querían hacer un proyecto de banano orgánico. Y entonces me dicen, ¿cómo en la tierra de quién? La tierra es de las mujeres. Y yo, ajá, la tierra es de ustedes. Claro, es nuestra y la sembramos en conjunto con nuestros hermanos. Nosotros sembramos y nuestros hermanos nos ayudan. La tierra es de la madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que hay un poder compartido entre las madres y los hermanos de las madres. Pero como la mujer decide con quién se une, cuánto tiempo se une, hay una libertad, digamos, sexual que no se ve para nada ni siquiera en la sociedad patriarcal moderna, a donde nos creemos tan liberadas, porque ellas me decían, ellas me llamaban a mí la boa. Por alguna razón, yo era la boa. La boa es un animal que para ellos es muy simpático, hay un clan de la boa. El animal tabú para ellas era la zarigüeya, el zorro pelón, ese era el único animal que no comían. Todos los demás podían comer y podían comer boa, pero yo era la boa. Entonces me decían, boa, ¿sabe una cosa? A nosotros nos gustan mucho los amantes afrocaribeños. Y yo, ajá, sí, viera que nosotros tenemos amantes afrocaribeños y es que nuestros compañeros no saben hacer el amor muy bien, entonces nosotros, pues, con los amantes afrocaribeños la pasamos muy bien y después les enseñamos a nuestros compañeros, porque jamás hablar de maridos. Y si a ellos no les gusta que nosotros tengamos un compañero, de ahí ellos saben, va jalando. A nosotros falta no nos hace. Podemos escoger a quien queramos. Y se morían de la risa, ¿verdad? Porque las primeras veces yo me quedaba muy asombrada, pero después me encantó porque después me vine a la casa como loca a leer el libro de María Eugenia Bossoli, El nacimiento y la muerte entre los bribris. Y entonces, claro, ahí me di cuenta de la maravilla de lo que era esa sociedad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con el proyecto de Holanda? Que los hombres que venían de afuera con el proyecto empezaron a decirles a los bribris, de maes, a ustedes les canta la gallina, ¿verdad? ¿Cómo les canta la gallina? ¿Cómo nos canta la gallina? De ahí sí, se ponen el apellido de la mamá, no sean playos. Y ustedes saben lo groseros que pueden ser los hombres cuando se ponen, ¿verdad?, a tratar así a una sociedad de que son playos, que les canta la gallina, que se dejan. ¿Cómo es eso? Y empezaron a decirles, ¿qué es eso que la tierra es de las mujeres? No, eso no puede ser. Tienen que ponerle el nombre de ustedes. Y yo dije, ay, Dios mío. Y a mí me tocó salir de ahí justo en el momento que estaba entrando el proyecto de Holanda. Y era una sociedad tan maravillosa, que funcionaba tan bien con su intercambio de hombres, con su poder femenino, que no quise volver, porque me dio terror que hubiera cambiado. Me dio terror que se les hubiera metido la sociedad patriarcal y que los hombres hubieran empezado a inscribir la tierra. La tierra no se inscribe entre los bribris. Ellos reconocen las fronteras, son de cada matriclán y los matriclanes están muy bien definidos.
Entonces, bueno, no quise saberlo. De hecho, estas otras sociedades no patriarcales de las que les voy a hablar, algunas han ido perdiendo terreno, otras no. Pero intelectual, académicamente, estas sociedades tan diferentes al patriarcado se reconocen poco. Yo me acuerdo de una conversación que tuve hace menos de un año con doña María Eugenia Bossoli, donde yo hablaba de la libertad de las bribris, y ella me dijo, yo no quise poner eso en el libro porque me dio miedo desprestigiarlas. O sea, que hablar de la libertad sexual de una mujer, vean el temor que hay a la sexualidad femenina, que hablar de la libertad sexual de una mujer presuponía desprestigiarlas. En cambio, cuando se habla de la libertad sexual de un hombre, pucha, ¿qué gato es ese? Es un perro, pero es un gato, ¿verdad? Tiene muchas mujeres, ¿y qué importa? Mejor, a ellos les va mejor, pero si es la mujer, la investigadora que era María Eugenia Bossoli prefirió callarlo, porque los hombres patriarcales las iban a desprestigiar, ¿verdad? Entonces, bueno, tomemos como ejemplo al antropólogo estructuralista francés Claude Lévi-Strauss, que dictaminó como ley universal que en todas las sociedades las mujeres son objetos de intercambio, o sea, que los hombres intercambian mujeres. No puso ninguna atención al libro de otro antropólogo, George Murdoch, que hizo un censo de 250 sociedades, de las cuales un 15% son matrilocales, es decir, el hombre se va a vivir al territorio de la mujer. Y las sociedades patrilocales, donde la mujer se va a vivir con el hombre al territorio del hombre, son solo un 55%. Entonces, un 15% el hombre se va a vivir a donde la mujer. Un 55% la mujer al hombre, pero queda todo el resto. El 30% restante tiene arreglos diferentes, donde posiblemente no hay intercambio o son relaciones que se llaman relaciones de visita, donde la unión no es permanente. Entonces, bueno, veamos un poco más el caso de los bribris. Ya dije que son matrilineales matrilocales, es decir, reconocen solo la parentela materna. Los hijos llevan el apellido de la madre, y la madre, y la madre, y la madre, y los hombres se van a vivir donde las mujeres. Por lo tanto, es, como ya les dije, una sociedad que si Lévi-Strauss le hubiera puesto atención, realmente hubiera tenido que decir que su hipótesis se caía. ¿Por qué? Porque se intercambian hombres. Los matriterritorios están formados por esos valles que ya les mencioné, el Urén, el Coén, el Terire y el Lari. No sé si tengo el orden correcto, pero las mujeres de Urén reciben hombres de Lari, las mujeres de Lari reciben de Coén, las mujeres de Coén de Telire y las de Telire de Urén. Entonces, la tierra es de las mujeres y la trabajan con ayuda de los hombres. Yo quiero creer, porque todavía no se han construido puentes en esos ríos, que todavía se mantiene la matrilinealidad y la matrilocalidad. Pero este asunto de las bribris llamó la atención desde el siglo XIX. Las mujeres bribris siempre tuvieron libertad sexual y los zahuapa, que son los chamanes, les daban hierbas para evitar los hijos. Tanto así que en 1882 el gobernador de Limón le envió una nota al ministro del Interior, 1882, vean, pidiendo ayuda para eliminar la, cito, malvada costumbre del control de la natalidad que prevalece entre las mujeres bribri de Talamán. O sea, la malvada costumbre. Evitar los hijos era una malvada costumbre. En 1882 ya las mujeres apenas llegaban a la pubertad, el chamán les daba la bolsita con las hierbas para evitar los hijos, ¿verdad? Bueno, eran malvadas. Pero pasa una cosa muy interesante. Cuando estas mujeres llegaban a la menopausia, formaban un consejo, o forman, puede que todavía siga funcionando, es que
no quiero saberlo porque era tan hermoso cuando lo viví que no quiero saber que no está. Pero en los 90s, finales de los 90s, formaban un consejo de mayores y eran las que tomaban las decisiones sobre la comunidad apoyadas por sus hermanos. Pero las mujeres mayores eran las más importantes. Ahora me detendré en otro caso igualmente interesante. Las mujeres Nayar del sur de la India, en Kerala. Son matrilineales, pero duolocales, y la relación se daba entre dos castas. Ustedes saben que el sistema de castas en la India sigue siendo muy rígido, pero el sistema matrilineal duolocal pasaba por encima de las castas. Las mujeres de la casta de los brahmines, es decir, de los sacerdotes, tomaban amantes de la casta de los kshatriyas, o sea, los guerreros. Las mujeres Nayar pertenecían al matriclán, vivían en la casa que les daba su madre, iban a la escuela, iban al colegio, iban a la universidad y se formaban como mujeres profesionales. Lo siguen siendo. De hecho, Kerala es el estado de la India que tiene el índice de desarrollo humano más alto. Y esto es debido a la formación y a la independencia de sus mujeres. Eso está reconocido. Así como entre las Biblias no podemos hablar de matrimonio, pues en cualquier momento la mujer le podía decir al compañero, ¿sabe qué? Ya usted no me gusta, no lo quiero, va jalando. Y el hombre se iba. En el caso de las Nayar, la relación era o es, porque me imagino que deben quedar, todavía en 1996, cuando recibimos la visita, donde yo estaba estudiando, en el Instituto de Estudios Sociales en La Haya, y recibimos la visita de una mujer Nayar, Shanta Varna, todavía eso se daba. Las mujeres eran visitadas por los amantes. Entonces, la relación es todavía más suelta. Y si la filiación, es decir, la parentela, no se reconoce por el lado paterno, ¿qué importa que tuvieran los amantes que tuvieran? ¿Qué importa de quién eran los hijos? Porque lo único importante, lo que se reconocía era que fueran hijos de la madre. Entonces, no había ningún problema. Y entonces, lo que hacían los amantes cuando visitaban a una mujer, como eran de la casta kshatriya y tenían unas enormes espadas, y esto todavía pasaba en los años 90, créanme o no, el amante llegaba a visitar a la mujer y para que no llegara otro amante al mismo tiempo, que hubiera sido un poco extraño, ¿verdad? Un poco embarazoso, clavaban la espada en la puerta de la mujer diciendo, hoy yo estoy con ella, usted no se acerca. Bueno, las mujeres tenían total independencia para salir, estudiar y trabajar. Ustedes saben que a la India llegaron primero los portugueses, ¿verdad? Con afán de conquista. Por eso Colón venía en busca de la India por las especias, etcétera. Llegaron los portugueses, después los holandeses y después los ingleses. Entonces, lo que ellos vieron en el sur de la India es que las mujeres Nayar eran unas putas, pero las mantenían los amantes. Esto según los portugueses y los holandeses, que no tenían una mentalidad para poder entender ese sistema, donde la mujer no necesitaba que la mantuvieran, porque si estaba en alguna necesidad, el matriclán se hace cargo, igual que entre las bribris. El matriclán se hace cargo de cualquier problema que surja. Los hombres son los amantes para ser los hijos, pero los hijos tienen la sangre, hoy diríamos la genética de la mujer, es la que se reconoce, ¿verdad? Y además, los clanes, cada clan estaba muy bien definido. La jefe de cada clan voy a hablar en presente porque quiero, no sé si todavía existe, en el 96 todavía existía, quiero que todavía siga existiendo. La jefe del clan es una mujer y cada clan tenía una ancestra muy antigua
que había fundado el linaje, una madre primordial. Cada matriclán tenía una madre primordial, que a su vez estaba relacionada con la diosa Bhagavati, que era una diosa hindú muy importante, la diosa más importante en el culto de Kerala. Las mujeres, por supuesto, conservaban su apellido y como las bribris no dependían en nada de sus amantes. Sus ingresos venían del matriclán, de su profesión, de sus estudios, y eso les hacía ser unas mujeres tremendamente empoderadas. El sistema tenía un nombre. A veces estos sistemas tienen un nombre. El de Kerala se llamaba Marumkatayan. Y según las palabras de esta señora Shanta Varma, es un sistema que da a las mujeres lo que el patriarcado solo da a los hombres. Así lo definió ella. Hay muchos otros casos que conozco. No los puedo describir aquí porque se me iría la noche. Por ejemplo, las mujeres Ashanti del mercado central de Kumasi, en Ghana, también son matrilineales, son duolocales. Ellas reciben la visita de su amante, pero ellas trabajan en el mercado y cada clan tiene asignado una verdura, por ejemplo, los tomates, las calabazas, y son las mujeres las que se encargan del mercado, de vender. Cuando tienen suficiente plata, esto pasaba en los 90s y yo espero que siga pasando. Cuando tenían suficiente plata, se iban a Alemania y se compraban un Mercedes-Benz usado y volvían a Ghana para el transporte de sus verduras. Entonces ellas se ganaban la vida. Y yo esto lo leí en un libro maravilloso que se llama Las cebollas son mi marido. Lo escribió una de esas mujeres. ¿Por qué? Porque, bueno, los amantes iban y venían, pero los que les daba de comer era el trabajo que ellas hacían vendiendo en el mercado de Kumasi. Y entonces a esas mujeres empoderadas que compraban esos enormes camiones Mercedes-Benz, las llamaban las Mama Benz. Y entonces las Mama Benz llegaban, llenaban sus camiones con tomates, con calabazas, con vainicas, con lo que fuera, ¿verdad? Otro caso muy, muy interesante es la de las Minangkabau de Indonesia. Indonesia es un país islámico, pero es probablemente el país islámico menos fanático. Digamos que hay menos fanatismo todavía. Sigue siendo el país islámico con menos fanatismo. Y yo recuerdo que en el 98, un costarricense que estaba estudiando en el Instituto de Estudios Sociales, no estaba estudiando lo mismo que yo, pero había oído hablar de las Minangkabau. Las Minangkabau viven en la isla de Sumatra y son matrilineales duolocales, es decir, que los hombres llegan y las visitan y se quedan ahí el tiempo que la mujer quiera que se quede. Y siendo islámicas, son las mujeres las que deciden si el hombre se queda, o sea, que si la unión es permanente. Y entonces, como decía mi amigo costarricense, que las fue a conocer, dice, ay no, qué terrible, los hombres andan ahí por la casa con un petate para ver a dónde lo extienden, porque las mujeres ocupan todo el campo. Y entonces, bueno, ya cuando el matrimonio, si el matrimonio, él le llamaba matrimonio, pero no es un matrimonio, si la cosa funciona, entonces se hace un rinconcito ahí en la casa, pero ahí las que mandan son las mujeres. Y él, claro, era un costarricense y como tal patriarcal, entonces venía espantado. Pero entonces me dio la certeza, si él se asustó tanto de ese poder femenino en el 98, yo dije, eso, siguen siendo matrilineales duolocales. Tanto que al compañero se le llama Orán Samando, que quiere decir el hombre prestado. No es un marido, es el hombre que les presta. Y ellas hacen su vida como quieran. También están las montañenas Capi en Canadá y hay varias otras tribus
bueno, tribus, no les llamaré tribus, sociedades matrilineales de Canadá que oscilan entre ser matrilocales, es decir, que el hombre se viene por un rato largo, o duolocales que tienen nada más relaciones de visita. Y entonces, claro, yo me pregunto, ¿cómo es posible que teniendo un 30% en un censo de mujeres que no se van a vivir con los hombres y un 15% en que los hombres se van a vivir donde las mujeres, pueden decir un antropólogo como Levi-Strauss, influenciar al montón de antropólogos alrededor del mundo, de que en todo el mundo el patriarcado es universal y se intercambian mujeres, ¿verdad? Es extraño, es muy extraño. Bueno, ahora pasemos a nosotros, al caso nuestro. Nosotros somos herederas de, bueno, ¿qué fue lo que heredamos nosotros? Nosotros no estamos organizadas como las bribris. ¿Por qué? Porque lo que se impuso aquí fue la cultura del español y las naciones originarias fueron marginadas, igual que pasó en casi todo el resto de Latinoamérica. Entonces, bueno, tenemos una estructura social hoy día que parece ser libre. O sea, si yo le digo a alguien, nosotros somos patrilineales, me va a decir, no, no porque se reconoce el apellido de la mujer, no, pero es que el que cuenta, el que se ve bien, es el del hombre. Hablemos de Costa Rica, por ejemplo. Limitémonos a Costa Rica. ¿Cuál es el mito que nos da la clave para saber que hasta hace poco fuimos patrilocales? Es decir, que la mujer se iba a vivir con los parientes del hombre. Dos cuentos. El cuento de la Bella Durmiente, ¿verdad? Que llega, la Bella Durmiente está dormida, es el príncipe el que la despierta. Se la pone en las ancas del caballo y se la lleva. El príncipe se la lleva, no le pregunta, ¿a dónde vivís vos? ¿Nos vamos a tu palacio? ¿Nos vamos a, cómo querés? No, él la monta en el caballo y se la lleva. Y luego está esta otra cuestión, ¿verdad? Que todavía en algunas mujeres sigue funcionando, de que las mujeres tenemos que encontrarnos un príncipe azul. Y si no, de ahí. Ojalá nos encontremos un sapo, lo besemos y ese sapo, ¿verdad? Ese es el otro mito, se convierte en un príncipe. Y entonces el príncipe nos lleva a su palacio y el cuento termina y fueron felices y comieron perdices. Entonces esos son nuestros mitos. Uno cuenta eso ahora y le dice, no, pero Ana Cristina jamás, y ahora las mujeres hacen lo que les da la gana. No es tan sencillo. Póngase a pensar, ¿cuándo fue que las mujeres conseguimos el voto? En 1951. Y no, y a uno le enseñan en la escuela, vean qué injusticia, a uno le enseñan en la escuela que Pepe Figueres nos dio el voto, pero no nos mencionan que la Liga Feminista estuvo luchando por el voto desde 1912. Está esta otra cuestión de decir el hombre, y el hombre se supone que incluye a la mujer. Yo me salí de la Academia de la Lengua porque yo quería lenguaje inclusivo, que se hiciera el hombre y la mujer. Pero que el hombre incluyera a la mujer, no, porque no es cierto. ¿Por qué? Porque nuestras lenguas vienen de la lengua griega y de la lengua romana, la lengua latina. Y en esos lugares, sobre todo en Atenas, que fue la que culturalmente influyó
hasta nuestros días a través de sus filósofos, Aristóteles, Platón, etc. Las mujeres, imagínense, las mujeres atenienses, en los tiempos de Pericles, cuando nació la democracia, no podían salir de la casa. No solo no podían salir de la casa, sino que no podían aprender a leer y escribir. Las mujeres estaban encerradas en la casa, se llamaba el gineceo, la parte de la casa que les tocaba, y no podían aprender a leer y escribir. Entonces era una democracia de hombres libres. Los esclavos no participaban. Había mujeres esclavas, pero las mujeres esclavas tampoco podían aprender a leer y escribir. ¿Quiénes se salvaban en ese sistema? Las hetairas. Había dos tipos de prostitutas. Las pornoi, que eran las prostitutas, digamos, del pueblo, populares. Esas no aprendían a leer y escribir. Y las hetairas, que aprendían a leer y escribir y eran cultísimas, y entonces se volvían las amantes de hombres muy cultos, como por ejemplo Aspasia era la hetaira de Pericles. Pero Pericles tenía en la casa una esposa que no sabía leer y escribir. Entonces, claro, ¿cómo no decían el hombre y se referían solamente al hombre? Porque la mujer no tenía no solamente derechos cívicos, sino que no tenía ni siquiera los derechos humanos mínimos, que es poder aprender a leer y escribir y poder salir de la casa sola. No podían. Grecia conquista culturalmente a Roma. Roma, los romanos tenían una ligera ventaja, las mujeres romanas. ¿Por qué? Porque ellas eran las encargadas de la educación de los adolescentes. Entonces tenían que leer y escribir y estudiar. Pero hasta ahí llegaban sus derechos. No podían participar en política, no se les permitía, pero como los romanos eran tan guerreros y siempre andaban peleándose, las mujeres pasaban mucho tiempo solas en sus casas. Entonces fueron adquiriendo poder. Incluso empezaron a ser abogadas, empezaron a atender casos en las cortes. Y los hombres no quisieron para nada. Pero las mujeres, como se habían quedado en la casa, habían obtenido el derecho a heredar, porque los hombres andaban guerreando y si murió un pariente, alguien tenía que recibir las cuestiones del pariente viejito, las recibían las mujeres. Entonces las mujeres, por lo menos las mujeres de las clases medias y altas, tenían mucho dinero. Entonces los hombres decidieron que les iban a poner un impuesto a las mujeres romanas, a las mujeres patricias y a las mujeres plebeyas, que eran, digamos, de ahí las clases altas y las clases medias. Las mujeres se fueron todas lideradas por una que era abogada, Calla Afrania, y por Hortensia, que era la hermana de un orador, y dijeron, ok, nosotros pagamos impuestos si ustedes nos dejan participar en política, si ustedes nos dejan ser cónsules, si ustedes nos dejan ser tribunas de la plebe, si ustedes nos dejan participar en las asambleas del pueblo, entonces nosotros pagamos impuestos. Y los hombres dijeron, jamás, 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 llévense toda su plata, no queremos mujeres en política. Entonces, el mundo siguió siendo, el mundo político siguió siendo de los hombres. Y eso llegó, imagínense, estamos hablando de 300 años antes de nuestra era. Eso llega hasta nuestros días, porque a principios del siglo XX se tiene que formar una liga feminista para que las mujeres empiecen a luchar por el derecho al voto. Ni siquiera podían, y a veces no podían heredar porque heredaba el hermano mayor. ¿Y cuál fue el primer colegio al que asistieron las mujeres? Pucha, fue en el siglo XX, el colegio de señoritas. Antes de eso las mujeres no iban al colegio en Costa Rica. O sea, es un pacto patrilineal, patrilocal. Lo que pasa es que ha ido cambiando gracias al feminismo, pero en realidad tenemos esta cuestión que subyace y por eso es inconsciente.
esas estructuras sociales son inconscientes, por eso cuesta tantísimo cambiarlas. Entonces, bueno, aquí vayamos al punto tal vez más controversial de la charla, y es el miedo a la sexualidad femenina. Hay una leyenda griega que dice que Zeus sospechaba que durante el acto sexual las mujeres tenían más placer que los hombres. Entonces Zeus le preguntó a Juno y Juno, callada, no respondía. Y Zeus le preguntaba, pero decime, las mujeres tienen más placer que los hombres. Y Juno viendo para otro lado, porque cuando Juno decidía callarse y no contestarle a Zeus, no le contestaba. Era una mujer muy empoderada. Era realmente casi tablas con Zeus, pero claro, era diosa. Las cosas entre los hombres y mujeres se pasaban diferente. Entonces Zeus decidió recurrir a Tiresias. ¿Quién era Tiresias? Tiresias era un hombre que iba pasando por un bosque y vio dos culebras copulando. Y entonces las separó con el bastón. Y el protector de las culebras, el dios protector de las culebras, por haber hecho eso, lo convirtió en mujer, que era un castigo. Convertirse en mujer, siendo hombre y no Dios, era un verdadero castigo, porque no tenía ningún derecho. Entonces fue por 10 años mujer. Luego, Tiresias mujer pasó por el mismo bosque, vio las mismas culebras, o otras tal vez, copulando, y decidió darles otro bastonazo y pensó, tal vez así vuelva a ser otra vez hombre. Les dio el bastonazo, al cuidador de las culebras le dio tristeza. Pobre hombre, Tiresias ya ha pasado 10 años como mujer, es suficiente castigo. Y entonces lo volvió hombre otra vez. Entonces Zeus se va y le pregunta a Tiresias, Tiresias, usted que ha sido hombre y mujer, ¿quién tiene más placer en el acto sexual? Y entonces Tiresias se moría de la risa y no quería contestar. Pero Tiresias, dígame. Ay, Zeus le dice, es que las mujeres tienen no 5, no 10, no 20, no 30, tienen 100,000 veces más capacidad de placer que los hombres. Y Zeus se quedó muy pensativo. Bueno, eso refleja cierta verdad. Pero, ¿qué es lo que pasa con el placer femenino, digamos, en Occidente en general y en Costa Rica en particular? Que estamos formados no solamente por esas estructuras sociales patrilineales, bilineales, patrilocales, patriarcales, sino también por la Iglesia católica o cristiana. En el fondo es lo mismo. La historia del cristianismo no empieza en arameo, no empieza en hebreo, no es israelita, como quieren hacernos creer estos nuevos cristianos neopentecostales. Nada que ver. La historia del cristianismo es griega. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, 300 años antes de Cristo, muere y deja cada uno de los territorios que había conquistado y que hablaban griego koiné, que era el griego, digamos, de la ecumene, que era ese vasto imperio de Alejandro Magno que llegaba hasta la India. Había reinos greco-budistas después del pasaje de Alejandro Magno. Se muere y a uno de sus generales, Ptolomeo, le toca Egipto. Y Alejandro Magno había fundado Alejandría. Y Ptolomeo funda ahí una gran biblioteca. Ptolomeo II se da cuenta de que ahí no están los textos de los hebreos. Había muchos judíos, mucha gente de religión judía en Alejandría y en todo el Oriente Medio. Y casi todos los textos que ellos usaban para sus rituales eran orales. Estaban escritos, aunque en Wikipedia salga que toda la Tanaj ya estaba escrita, no crean eso. A veces Wikipedia se equivoca, muchas veces. Lo que yo leí fue que había solo
un corpus de textos, una parte de la Tanar que estaba escrita, el resto eran orales. Entonces, Ptolomeo le pidió a 70 rabinos que eran bilingües con hebreo y arameo y griego, que fueran a recoger todos los textos de la religión hebrea y lo escribieran en griego koiné. Y al cabo de muchos años tenemos la primera Biblia. La primera Biblia se llama la Septuaginta. Es nuestro Nuevo Testamento y está escrito en griego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como los griegos tenían una misoginia enorme, al pasar del arameo y del hebreo, que son lenguas menos misóginas, entonces al pasarlo al griego koiné, pasan también los prejuicios. Les voy a poner un ejemplo. En hebreo, alma quiere decir muchacha joven. Para nada interesa si es virgen o no. No interesa. A los judíos no les interesaba ese asunto de la virginidad. Nunca les interesó. Pero al pasarla al griego, la tradujeron por partenos, que era muchacha joven y virgen. Entonces, todas las mujeres del Antiguo Testamento, si no eran casadas, eran vírgenes. Y entonces la virginidad pasó a ser una cosa importante cuando en la religión judía no era importante. Entonces, igual pasó con el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento está bien. Podemos aceptar que los apóstoles hablaban hebreo, arameo, etcétera. Pero, ¿quién es el gran unificador del Nuevo Testamento? Constantino, en el año 300 y algo, en el Concilio de Nicea. Constantino es un romano helenizado. Y entonces escoge los 4 testamentos, los 4 evangelios sinópticos. Había montones de evangelios. Había los evangelios gnósticos, por ejemplo, donde María Magdalena no era ninguna prostituta, era la compañera de Jesús, la compañera de Jesús. En mis evangelios gnósticos, que los tengo ahí, sale María Magdalena era la compañera de Jesús. En muchos otros evangelios, los evangelios del Mar Muerto también, los que se encontraron. Pero Constantino hizo un truco, ¿verdad? Que había que ser muy ingenuo para creerlo, pero bueno, la gente lo creyó. Había como 200 versiones del Nuevo Testamento. Y en el Concilio de Nicea, él dijo, voy a dejarlos en este cuarto y debajo de esta mesa. A la mañana, y voy a poner con llave el cuarto. A la mañana siguiente, los 4 que estén arriba, entonces esos van a ser los evangelios que van a estar junto con la Septuaginta, que van a formar la Biblia cristiana. Y por supuesto, los que estaban eran los evangelios sinópticos, los que conocemos, ¿verdad? Entre los cuales el más influyente es el de San Pablo, que era un griego. Y a través de San Pablo se cuela esa misoginia y a través de la traducción al griego, para acompañar la Septuaginta, se mete la misoginia. Y la Virgen María, la madre de Jesús, que era simplemente una muchacha, se convierte en la Virgen por la traducción al griego, porque se convierte de alma en partenos. Entonces, ahí empieza, bueno, ahí no, en el Génesis, ¿verdad? En ese Génesis griego, que no es el Génesis original de los hebreos, ¿a quién tenemos? A una Eva que le da la manzana a Adán y con la manzana el poder del bien y del mal. Entonces, Eva es la tentadora. Lilith queda
eliminada. Eva es la tentadora. Eva es la portadora del pecado. ¿Cuál es el pecado? Obviamente es el acto sexual, porque si de pronto se ven que están desnudos y les da vergüenza, es porque algo pasó con sus genitales. Pero vean qué increíble, cómo sigue el mito operando en nuestro inconsciente. ¿Cómo se le llama a esta parte más salidita que tienen los hombres y que no tenemos las mujeres? Se le sigue llamando la manzana de Adán. O sea que médicamente ese es el término. Se sigue repitiendo el terror a esa sexualidad femenina que fue la que perdió a Adán. Entonces, bueno, ¿cómo no iba la mujer a ser algo temible, no? Si llega una culebra, además, que es un símbolo fálico que le engaña, y todavía seguimos recordando el pecado de Eva en la manzana de Adán de nuestros hombres. Le podríamos haber cambiado el nombre hace muchísimo tiempo a esto, pero en todos los idiomas occidentales, esto que tienen aquí los hombres se sigue llamando la manzana de Adán. Bueno, ¿cómo entonces cómo asustarnos con todo esto de que en las últimas estadísticas de las que yo tuve conocimiento, el 60% de las mujeres en Costa Rica no supieran lo que es un orgasmo? En cambio, los hombres se masturban hasta en el vientre materno. ¿Ustedes sabían? Se pueden masturbar en el vientre materno, pero la mujer que se masturba, castigo total. Yo lo veo porque es una pregunta que yo les hago a mis estudiantes. Les pregunto a las mujeres, ¿ustedes se masturban? Se ponen rojas, se tapan la cara. No, no. De vez en cuando hay una que dice sí y me encanta, pero es una en 15 o en 20. Y entonces, si la mujer no conoce su cuerpo, ¿cómo va a saber qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que quiere? Si ni siquiera se puede ver, conocer y tocar. Entonces, bueno, eso viene por la religión, nos viene por la religión cristiana, porque Eva es la pecadora y además se exalta el valor de la no sexualidad a través de un error de traducción que vuelve una muchacha que no era virgen, como la mamá de Jesús, que no era virgen, en el texto hebreo. Al traducirlo al griego, se vuelve virgen. Y entonces el valor que toma la virginidad, la pureza, la blancura, está asociado al pecado del sexo, que es el pecado original. Entonces la mujer tiene que ser pura. Y los hombres, ellos no. Pobrecito Adán, ya Eva lo perdió y pobrecitos. Perros para el resto de la vida, ¿verdad? Pero las mujeres tenemos, y sigue funcionando. Sigue funcionando en nuestro inconsciente. Tenemos que ser castas y puras. Y yo lo veo eso con el miedo a la masturbación, que cuesta mucho que se quite, ¿verdad? Entonces, bueno, son todas esas cuestiones inconscientes que nos toca cambiar, pero primero hacernos conscientes, primero, que tenemos un pacto patrilineal, patrilocal, que sigue funcionando en nuestras cabezas, a donde es más importante el apellido del hombre que el apellido de la mujer. Seguimos teniendo mitos patrilocales como esperar el príncipe azul, casarse con el hombre de su vida, el sapo que uno ve y se convierte en príncipe, o simplemente tener que casarse. ¿Por qué tener que casarse? ¿Por qué no ser como las Nayar o las mujeres del mercado de Kumasi en Ghana, las Ashantis, que simplemente tienen amantes y nunca tienen una unión fija? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero para nosotros esa es la verdad y cuestionar eso se vuelve muy delicado porque está relacionado con Dios y por eso no nos atrevemos. Es ahí en el entronque entre el patriarcado, patrilineal, patrilocal, etcétera, y la religión a través de la lengua griega que nos jodieron. Y eso nos cuesta mucho quitárnoslo de encima. Bueno, yo creo que ya hablé suficiente. Me gustaría abrir un espacio para preguntas.
Gracias, Ana Cristina. Vamos a vernos un poquito por aquí. Habrán preguntitas. Yo tengo unas reflexiones y una pregunta. La reflexión con lo que nos contabas, Ana Cristina, es con relación a que en la antigüedad más arcaica de la humanidad se sabe que el primer referente de padre en realidad es el tío, no era el padre como tal, porque yo sé quiénes son los hijos de la madre, pero no sé quién fecundó a la mujer o a la hembra. Claro. Y en ese primer referente de tío, por ejemplo, también hasta nuestras sociedades actuales, yo recuerdo escuchar a mi madre diciendo, los hijos de mis hijas, mis nietos serán, los de mis hijos no lo sé. ¿Por qué? Porque nacen de esa coherencia que es, sé de dónde nacieron, pero no sé quién fecundó. Entonces, me llama mucho la atención esto. Me llamó mucho la atención lo que hablaste del poder compartido con los hermanos, que es esto Sí, mismo del tío. O sea, yo sé quién es mi hermano porque somos de la misma madre. Entonces, tiene mucho sentido a nivel sí. Lo de que la pasa es vivencia. que ahora con las pruebas de ADN Ajá, ya se puede saber, ¿verdad? ajá. Ya no hay, pero igual se sigue sosteniendo porque no es biológico, no es eh, de ADN, sino que es una cuestión cultural. Cultural en ese reconocimiento del papel de la madre, que es tan Claro. vital en cualquier sociedad, ¿verdad? La sustentadora. Y, Sí, y me llama mucho la atención que todo esto del poder femenino también es el poder femenino, pero es la organización entre mujeres, que ya es el sí, segundo nivel, ¿verdad? O sea, no es la mujer empoderada como creemos también dentro de nuestros imaginarios actuales, que la mujer es empoderada, es la empresaria o etcétera. Pero en realidad, cuando hablamos de poder femenino, hablamos de la unión de entre las mujeres, que es la sororidad, lo que ahorita llamamos sororidad, gracias de ese papel también del feminismo, como dijiste, porque si no fuera por esas luchas a sangre, ¿verdad? Porque cuántas han sangre. muerto también Sí, por este reconocimiento, es el que las mujeres nos volvamos a reconocer, porque en el patriarcado parte de este sistema es que las mujeres existan en enemistad, ¿verdad? claro. Y otra cosa muy importante que se me olvidó mencionar, el patriarcado exalta el rol de la madre, porque la madre es la que tiene que perpetuar el sistema con Ujú, los hijos. Entonces la madre, el día de la madre, y regalarle lavadoras y regalarle cocinas, yo odio el día de la madre, porque es la exaltación de la madre para que siga repitiendo el sistema, ella, para que cría a las mujeres de una manera y a los hombres con más privilegio. claro, la madre patriarcalizada. Claro, porque hasta en los países islámicos, la madre, entre más machista un país, más se exalta a la madre, Ujú, ujú, ujú. porque hay que cooptarla para que reproduzca el sistema. El día que las madres digan no más, ese día se acabó el machismo y entramos a otra cosa totalmente diferente. Pero hay que llamar una rebelión de las madres. Uf, claro, es correcto, es verdad. Recuerdo a Sí, una ecofeminista hablando de cómo llamarle a la tierra, madre tierra, podría ser más bien perjudicial, seguir siendo perjudicial. perjudicial, en Eh, tanto vemos a la madre como aquella que todo lo perdona, que todo lo permite, sí. que sigue, ¿verdad?, reproduciendo la lógica. Entonces, sí, O a es buena ligarla con pregunta. la biología y entonces justificamos el patriarcado por la biología y entonces como la mujer tiene que llevar esos 9 meses, ese hijo, mejor que se quede en la casa, etcétera, es peligroso. Sí, y eso es un fundamento biológico también académico, que las mujeres por tener una biología ligada a la maternidad, a la menstruación, eran como un impedimento para la evolución. Y ahora se sabe que más bien es el parto, la menstruación, las que permitieron el desarrollo de la humanidad como tal. Entonces, todas esas perspectivas, ahora que hablaste Levi Strauss también, ¿verdad? Como un pensador, un padre, como son llamados, ¿verdad? Tus padres del pensamiento, influyen en generaciones de pensamiento absolutizando hallazgos parte de su propia miopía misógina, O ¿verdad? sea, Que, invisibilizando, porque entre las bribris, el hecho de que tuvieran menstruación y parto no les quitaba nada. Que ellas tuvieran la regla, ¿qué importaba? Ahí iban con machete al cinto a trabajar su terreno y hacer
su siembra de banano orgánico. ¿Acaso la regla nunca les impidió absolutamente nada? Claro. Yo Bastante. tengo aquí, Sí, perdón, claro. aquí tengo un amiguito nuestro de la comunidad aquí en Puerto Jiménez, que de hecho vivió su infancia en Bribri, y él tiene unas palabras que quiere compartir. Buenas noches, y mis palabras son que el hombre es la criatura más necia porque él no comprende que en la especie femenina o el sexo contrario no se puede asegurar la supervivencia de su propia especie. Lo que yo me refiero es que sin las mujeres uno es un ser incompleto y no habría supervivencia masiva. O sea, el desarrollo de una especie depende del ser femenino. Gracias. Gracias, mi amor. Bravo. Bravo. Gracias, Flo, y gracias por esas palabras de potente sabiduría. Potente, sí. Gracias. ¿A alguien más le gustaría compartirse, por favor? Sentimientos, emociones. Recuerden que todo eso es muy bienvenido en este espacio. Ay, perdón, estoy sí, no, todo bien. Yo personalmente estoy como perpleja, como que estoy digiriendo mucha información y me pareció súper entretenida la charla, como que me fui en un viaje, ¿verdad? Como escuchando esos relatos y esas experiencias. Y sí, me parece maravilloso que volvamos a retomar esos relatos de otras formas de vida, de otras sociedades, de otras, ¿verdad? Como salirnos un poco de esa cajita, como habla mi mamá del príncipe azul, del matrimonio, de el tener que vivir junto con la pareja, ¿verdad? Esos montones de reglas sociales que tienen un fundamento patriarcal que realmente nos hacen pensar que es lo único que existe. Entonces, qué refrescante poder seguir estudiando o conociendo, ojalá, ¿verdad?, estas otras experiencias y estas otras formas de vida. Y me encantaría saber cómo están todos estos ejemplos de los que hablaba mi mamá actualmente. Creo que sería una tarea muy, muy hermosa investigar. Sí, y ojalá alguien se atreviera a volver a ir a donde las Bribris para ver cómo está la cosa en estos momentos, porque yo no quiero, tengo recuerdos tan hermosos que me da tristeza. Me daría tristeza constatar que los hombres se han metido y al ser ellos un grupo pequeño, son como 35,000 apenas y está rodeado de un mundo patriarcal. Sin embargo, la matrilinealidad y matrilocalidad sobrevivió a la misión evangelizadora que pusieron en Amurri. Entonces, bueno, ya eso es algo, ¿verdad? Pero yo no Acá, me puedo... perdón, acá tenemos un comentario, entonces si quieren los puedo leer. Sí, claro. Este es de Fer Segura y dice, qué interesante la parte de las traducciones de los evangelios. Hoy estaba leyendo Los orígenes del cristianismo desde una lectura crítica de Eduardo Jonaert, creo que se dice así, y hay un capítulo de los evangelios escondidos. Entonces encontré que la traducción de la Virgen María es patriarcal porque en un inicio significó hermana. No se enmarca dentro de una relación de dominación sexual por parte del hombre como ley a través del matrimonio, sino que la Virgen preanuncia y anticipa un mundo donde acariciar no significa poseer, amar no significa dominar. Es cómplice, amiga y representa a la solidaridad. Fin de las hostilidades, armas y guerras entre hombre y mujer. Ese es Muy el hermoso. comentario de Fer. Muy hermoso, claro. Claro, tiene que haber varias, bueno, en arameo era alma, en hebreo era alma, que era muchacha, pero que no era virgen, en arameo tal vez era hermana, en todo caso, es la traducción al griego la que la hace virgen. Y
con todas las consecuencias que eso tiene por los siglos de los siglos. Tenemos la mano de Bernardito también. Y hay otro comentario. Hola. No sé si... Ajá. Hola. Sí, muy interesante. Muchas gracias, Ana Cristina, y a todas por gestar este espacio. Bueno, yo la verdad es que me vine a la hamaca a disfrutar porque era demasiada información. Después seguro la vuelvo a ver ya con calma, pero sí, claro, muchísima información, muy interesante. Y también esta parte de ver el espacio y lo que es la sexualidad, no solo como también lo hace la cultura patriarcal, ¿verdad? Que es solamente como, solamente desde el placer y el placer del hombre, además, ¿verdad? Sino que también ver, bueno, desde el placer de la mujer y también como un tema que es político, que es antropológico, que también es parte pues de todos, ¿verdad? Como sociedad. Entonces, es como ir retomando todos esos espacios y hacerlos propios, ¿verdad? Entonces, realmente, pues más que nada era un agradecimiento y bueno, muy feliz de haber participado. Aquí yo quería decirles que me preguntan cuál libro mío nos acerca a eso de las sociedades. Bueno, yo todo eso lo tengo en mi tesis de maestría que debería publicar, porque ahí tengo todo ese análisis de las sociedades matrilineales, matrilocales, duolocales y los errores de Lévi-Strauss. Y sí, es algo que tengo que me he propuesto para este año que viene, el 2021, sacar esa información, porque yo creo que es información necesaria de compartir para sentirnos menos raras cuando estamos luchando por ser diferentes, ¿verdad? Chicas, yo tengo que dejarlas porque tengo que irme, pero les propongo una cosa. Gracias, Patricia. Dame ánimo, mándame luz blanca para que la logre hacer una realidad. Te lo mandamos todos. Yo lo que les propongo es lo siguiente, porque la charla fue muy densa, yo sé, y eso es así en gran medida porque saqué la información de la tesis, y la tesis es muy densa. Entonces yo podría proponer algo, si a ustedes les parece, las que quieran verla otra vez con calma, y si tuvieran preguntas, nos volvemos a reunir y entonces hacemos una sesión de preguntas, las que quisieran volver a verla. Perfecto, claro que sí, Ana Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias por ese ofrecimiento. Porque yo sé que ahora les tiré mucha información y queda uno así como con datos matrilineales, duolocales, y entonces la chatrilla y viene y mete la espada, y entonces la diosa ancestral que forma la madre ancestral que forma el linaje y que es pariente, entonces cómo va a ser pariente de la diosa Bhagavati. Bueno, todo eso yo lo puedo explicar como con más detalle, y una vez que ustedes lo hayan vuelto a ver y tengan preguntas más puntuales, porque yo sé que ahora es un poco como demasiado denso. Claro que sí, se comprende. Más bien, muchas gracias por el ofrecimiento y muchas gracias a las personas que nos acompañan. Y entonces esperamos tener esa segunda sesión en el 2021 y esa publicación de Ana Cristina también estaremos muy, muy de cerca para ver cuándo se va a poder cumplir. Con nuestra luz blanca le enviamos. Sí, y cuando quieran reunirse para, una vez que si la quieren volver a ver y tienen preguntas, mira, esto no me quedó claro, ¿qué será esto en la India o esto entre los bribris y lo de los valles, cómo es que se intercambian los hombres? Pues ustedes me dicen y nos organizamos. Perdón, claro que sí. ¿Quiere compartir una última cosita sobre su experiencia en Bribri? ¿Podemos escucharla? Sí, por claro. Supuesto. Señora Ana Cristina. Ana Cristina, usted no se preocupe, las cosas allá en Bribri están totalmente perfectas. Yo todavía mantengo contacto con la cacique o líder de tribu de allá y por ahora todo está totalmente enorme. Allá todo sigue
como siempre, feliz, el hombre no ganó. Ah, Y las mujeres ahora son las que más poder tienen allá. qué bien, qué Más bien bien. ella se Qué separó dicha. del hombre allá porque él se quería apoderar del cielo de ella. Entonces por eso es que se fue. Pero llegaron a un acuerdo de compartir una tierra que él había comprado. Entonces él se fue para la tierra que compró. Y ella se quedó con los demás. Ah, bueno. Qué bien, Ay. eso me tranquiliza. Eso me tranquiliza. Qué lástima Qué que bien. no se escuchó mejor, Flo, pero muchas gracias ¿En serio? por todo eso. Sí, sí, sí se escuchó, pero Sí, se escuchó, sí, se escuchó. yo escuché como cortadito. Vamos a ver, ojalá en el video quede muy bien. Gracias, Ana Cristina, de verdad, y Bueno. gracias a todas, a Ujú. todos por el espacio. Yo Nos quería vemos la decir próxima. algo Sí, claro. rapidito. No, yo también quería dar muchas gracias y también quería decir que me encantó mucho como la narración de todas las experiencias. Creo que como que eso una lo atrapa y como que el aprendizaje es muy, muy, muy bonito. Así que muchas gracias y aquí las otras chicas también están agradeciendo. Muchas gracias por compartir. Un abrazo. Esperemos el encuentro el próximo año, dice Rebe. Muchas gracias por aquí, Raquel. Y así. Y nos vemos y deseenme fuerza para sacar adelante y traducir ese libro. Sí. Toda la fuerza, toda la fuerza. Bueno, Y todo el amor. Muchísimas gracias, de verdad. muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.